Estamos en una época donde el fútbol es cada vez más un negocio, eso está claro. Y dentro de esta era moderna nos encontramos con una gran cantidad de clubes manejados más como empresas que como propios equipos de fútbol. La adquisición de estos a nombre de empresarios o demás propietarios lleva a que el poder y la toma de decisiones por parte de los mismos aumente todavía más. ¿Y eso es algo bueno o malo? La verdad es que como todo tipo de empresas, si son bien administradas, a la larga tendrán su éxito, pero siempre también está el caso contrario, el de aquellos clubes que terminan cayendo en desgracia por culpa de malos manejos o por descuidos por parte de sus respectivos dueños. Ahora bien, hace un par de años en este canal hablamos muy brevemente, porque literal el video duraba poco más de 5 minutos, sobre el caso del Vitesse, un club de fútbol de los Países Bajos que se hizo bastante conocido en la última década por sus participaciones constantes en torneos de Europa, pero también por su vínculo especial con el Chelsea de la Premier League, ya que jugadores del cuadro londinense llegaban año tras año a esta institución neerlandesa y eso llamó la atención de muchos. ¿Pero hay alguna razón por la que esto sucedió? Para ello nos tenemos que remontar al mes de agosto del año 2010, con el equipo en medio de una crisis financiera sería adquirido por el exfutbolista georgiano Merab Jordania. ¿No le suena este nombre, verdad? Bueno, resulta que por aquel entonces este tenía un vínculo cercano con el ex propietario del Chelsea, Roman Abramovich. Ah, ahora sí le suena. Fundado en el año 1892, el Vitesse es uno de los clubes más antiguos del país, el segundo más antiguo de carácter profesional por detrás del Sparta Rotterdam. Y si bien no forma parte del lote de los grandes como el Ajax, el Feyenoord o el PSV, es un histórico de notable trayectoria por la Eredivisie, por lo que su legado es muy importante. Como se dijo, en aquel momento el club pasaba por una época difícil y estuvo muy cerca de bajar a la segunda división. En la Eredivisie de la temporada 2009-2010 quedaron en el puesto 14 a 6 puntos de la zona de promoción, y en la temporada siguiente quedaron con los mismos puntos que el Excelsior, salvándose por tener apenas una mejor diferencia de gol. Así que de la mano de Jordania había mucho para trabajar, pero de a poco la situación se pudo sacar adelante. Bajo su gestión el equipo logró salir de la crisis donde se encontraba y empezó a pelear campeonatos de la Eredivisie. Su mandato por el club duró un total de 3 años, cuando en 2013 el Vitesse pasó a manos del empresario ruso Alexander Chigrinsky, de nuevo cercano a Abramovich, y el rendimiento del equipo seguiría en alza y para el año 2017 se consagró campeón de la Copa de los Países Bajos, el primer y único título hasta el momento de la historia del Vitesse en la primera división. Como se dijo, a lo largo de todos estos años pasaron por el club una gran cantidad de jugadores del Chelsea, como por ejemplo Nemanja Matic, Dominik Solanke, Mason Mount, entre otros. Aquella relación tan estrecha con el Chelsea hizo sospechar con que el equipo londinense apoyaba de manera indirecta al Vitesse, lo cual los podría llegar a poner en aprietos con el tema de la multipropiedad. Un año después de haber obtenido la Copa neerlandesa, el Vitesse accedió por primera vez a la fase de grupos de la Europa League. Allí compartió zona con la Lazio italiana, el Niza francés y el Zulte Waregem de Bélgica, quedando último en el grupo con apenas 5 puntos. En ese mismo año 2018 el club volvería a cambiar de dueño, con Chigrinsky vendiéndolo a Valery Oif, otro empresario ruso cercano a Abramovich. Y bajo esta nueva conducción el equipo lograría su mejor campaña en una competencia europea cuando alcanzó los octavos de final de la edición inaugural de la Conference League en 2022, siendo derrotados allí por la Roma, pero aquella histórica participación sería la última gran función que daría el Vitesse antes de empezar con su debacle absoluta. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, todo comienza a principios de aquel año 2022 en donde escala el conflicto en Ucrania, en donde las sanciones por parte de la comunidad internacional hizo que varios empresarios rusos deban abandonar sus respectivos negocios, tal como fue por ejemplo el caso de Abramovich que vendió al Chelsea y a su vez también del propio Valery Oif que puso en venta al Vitesse, finalizando así con el dominio ruso en el club después de varios años. Era entonces el final de la etapa más exitosa en la historia del equipo, pero nadie se imaginaba en aquel momento que lo que vendría más tarde sería una auténtica pesadilla para este club de tanta importancia en el país. Una serie de hechos desafortunados que llevaron al equipo a la más que complicada situación que vive actualmente. El problema es que desde aquella partida todo se pondría cuesta arriba para la institución hasta caer en un pozo donde de momento todavía no encuentra el fondo. Y es que como se dijo antes, aquella relación entre el club neerlandés con los de Londres no pasaría desapercibida. Y durante años la Federación Neerlandesa investigó al club, consultándole constantemente por dichas actividades, pero que desde el club nunca contestarían estos llamados, cosa que haría enojar mucho a la Federación, que llevaría a posteriores sanciones hacia el equipo, a punto tal que tras la salida de
de los rusos y con el club habiendo sido puesto en venta, el Vitesse no encontraba un nuevo comprador, y con esto podría correr riesgo de perder su licencia como club profesional y ser desafiliado de las categorías altas del país. Las sanciones por parte de la federación por estos problemas del club subirían en escala para la temporada 23-24, donde un Vitesse que ya de por sí estaba a la deriva y que no lograba buenos resultados en la liga, fue sancionado no solo con una multa económica, sino que también con una deportiva. Y la federación le descontó un total de 18 puntos al equipo a falta de pocas fechas para el final de la Eredivisie, concretándose de manera temprana su descenso a la segunda división luego de 35 años jugando de forma consecutiva en primera. Hasta ahí fue donde se habló en el video anterior, pero resulta necesario retomar con este tema, porque a pesar de haber transcurrido poco más de un año, pasaron muchas cosas durante estos meses, y la situación del club, que ya de por sí era bastante complicada, alcanzaría todavía niveles más críticos. Para empezar, la propia presencia del Vitesse en la segunda categoría, llamada como Eredivisie, corría riesgo ya que no contaba con un propietario de iniciarse la misma. Ante el riesgo de quedar desafiliado, finalmente el club sería comprado por el neerlandés Guus Franke, lo cual haría que el equipo pudiese competir para la 24-25. Parecía ser la salvación del Vitesse, ¿verdad? Bueno, como viene siendo ya una constante, las alegrías para este equipo no durarían por mucho tiempo, y el nuevo dueño se retiró como propietario poco tiempo después, así que volvimos a lo mismo de donde empezamos. Todo esto hablando de lo institucional, claro está, porque si vemos el rendimiento deportivo, las cosas no son mejores ni mucho menos. Inmersos en una situación económica complicada y ya sin jugadores de calidad, la performance del equipo aurinegro en la segunda división dejaría bastante que desear, ganando de 38 partidos apenas 11, empatando otros 11 y perdiendo 16. Esta cosecha les hubiera hecho sumar una suma total de 44 puntos y los hubiera dejado en un mediocre 14º lugar de 20 equipos, que ya de por sí es una suma bastante pobre para un equipo de tanta trayectoria por la primera división. Pero encima de todo esto y en medio de todo el caos que vivía el equipo semana tras semana, la federación continuó sancionando al Vitesse por irregularidades y le descontaría más puntos en la tabla de posiciones. Primero sería una quita relativamente suave de 6 puntos en el mes de septiembre, pero ya para noviembre cayó la artillería pesada y se le descontó una suma de 21 puntos más en total, lo cual de por sí ya bajaba al equipo hasta el fondo de la tabla. El drama del Vitesse parecía no tener fin. Ya para lo que es el 2025 habría novedades con respecto a lo institucional, con el club siendo adquirido de forma minoritaria por un grupo de 5 inversores extranjeros. Y ya para el mes de abril y en medio de tanta incertidumbre, llegaría la última gran sanción deportiva por parte de la federación hacia el equipo, perdiendo otros 12 puntos en la tabla de la liga. Por lo que si bien como se dijo, el Vitesse sumó en cancha un total de 44 unidades, el descuento total por estas sanciones sería de 39 puntos, por lo que el equipo se quedó con apenas 5 en la tabla y lógicamente quedó último en la clasificación. Para su fortuna, la segunda neerlandesa no tiene descensos a tercera mediante rendimiento deportivo, es decir que por más mal que le fuese a un equipo no habría riesgo de bajar, ya que en tercera juegan todos clubes amateurs y de reservas. Pero una pérdida de licencia, sin embargo, podría poner en problemas serios al Vitesse, y ante la ausencia de un propietario mayoritario y una situación económica preocupante que hace que no haya muchos posibles compradores, esta será en definitiva otra temporada donde la trayectoria del Vitesse por el fútbol profesional de Países Bajos corra muchísimo peligro. De momento, el equipo está jugando partidos amistosos a la espera de lo que será su debut en la temporada 25-26 de la segunda división, si es que realmente pueden participar, porque resulta imposible saber a día de hoy el futuro de este club de acá a las próximas semanas. Eso es algo que el tiempo lo dirá. Lo que es seguro, eso sí, es que el Vitesse actual está muy lejos de ser aquel que en la década pasada peleaba mano a mano los títulos del Eredivisie con los grandes del país y que participaba de los torneos en Europa. La delicada situación económica, los manejos y las posteriores sanciones hicieron que este histórico equipo neerlandés esté viviendo sus momentos más críticos, porque verdaderamente hoy por hoy están a la deriva, y ahora será cuestión de esperar porque un milagro haga que las cosas se solucionen de acá a futuro. Lo que sea que deba suceder pronto lo veremos, pero ojalá que todo logre cambiar para mejor, porque después de pasar por tantas malas, sus fanáticos incondicionales se merecen por fin un alivio entre tanta tormenta en medio de esta historia. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la situación
situación actual de este equipo. ¿Qué recuerdos tienen sobre el Vitesse en su paso por la primera división y el fútbol europeo? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.